El 95% de las personas abandonan sus sueños antes de los 35 años, no por falta de talento, no por falta de oportunidades, sino porque en algún momento dejaron de creer que eran para ellos. Hoy te voy a dar las herramientas para estar en el otro 5%, y antes de que sigas escuchando, antes de que decidas si esto es para ti o no, quiero que te hagas una sola pregunta. Una pregunta que parece simple pero que muy poca gente se atreve a responder con honestidad. ¿Estás pidiendo a tu favor o estás pidiendo en tu contra? Porque resulta que cada pensamiento que tienes, absolutamente cada uno es una petición, no metafóricamente, no en el sentido vago de piensa positivo y todo irá bien, sino en el sentido más literal y más tangible que puedas imaginar. Cada vez que piensas estás emitiendo una frecuencia, estás enviando una señal, y el universo, la vida, Dios, la energía, llámalo como quieras, está respondiendo a esa señal todo el tiempo. El problema no es que no estés pidiendo, el problema es que la mayoría de nosotros estamos pidiendo dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Y luego nos preguntamos por qué nada llega, por qué nada cambia, por qué seguimos dando vueltas en el mismo círculo año tras año. Yo lo sé porque lo viví, lo sé porque estuve ahí, en ese lugar donde quieres algo con toda tu alma pero tienes tanto miedo de conseguirlo que una parte de ti hace todo lo posible por sabotearlo antes de que suceda. Y lo más aterrador de todo es que ni siquiera te das cuenta. Sucede en silencio. Sucede en el espacio entre lo que dices que quieres y lo que realmente crees que mereces. Pero espera, porque esto no es solo una historia sobre manifestación. Esto es una historia sobre la brecha que existe entre quien eres ahora y quien necesitas convertirte para poder sostener lo que deseas. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas que casi nadie explica. Casi nadie se atreve a decirte que no basta con querer, no basta con visualizar, no basta con hacer un tablero de visión y colgarlo en tu cuarto. Necesitas algo más, y te lo voy a contar todo. Pero primero, déjame llevarte a un momento específico. Imagínate que llevas meses, tal vez años trabajando en algo, poniéndole el alma, sacrificando noches, fines de semana, momentos con las personas que amas. Y llega un día en que todo eso que soñaste, ese objetivo que te parecía imposible, ese número, ese logro, ese reconocimiento, de repente está frente a ti, lo conseguiste. Y en ese momento, en lugar de sentir la euforia que esperabas, en lugar de esa explosión de felicidad que te prometiste que ibas a sentir el día que llegaras ahí, lo que sientes es otra cosa. Sientes que hay algo más grande esperándote, y al mismo tiempo sientes miedo. Un miedo extraño, un miedo que no tiene nombre pero que está ahí diciéndote en voz baja, ¿y si esto trae consecuencias? ¿Y si pierdo algo por haber ganado esto? ¿Y si no soy capaz de sostener lo que conseguí? Eso me pasó a mí, y cuando empecé a entender por qué me pasaba, todo cambió. Verás, somos imanes todo el tiempo. No podemos apagarnos. No existe un momento en el que dejemos de atraer lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos profundamente. El asunto no es si estamos manifestando o no, porque siempre lo estamos haciendo, el asunto es si estamos manifestando de forma consciente o de forma reactiva. Si estamos creando nuestra vida desde la claridad y el amor, o si la estamos creando desde el miedo y la carencia. Y aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Porque escuchan esto y piensan, ok, entonces solo tengo que pensar positivo. Solo tengo que visualizar cosas bonitas. Solo tengo que repetirme afirmaciones cada mañana frente al espejo. Y eso está bien, eso tiene su lugar, pero si no vas más profundo que eso, si no te atreves a mirar lo que hay debajo, el trabajo que haces en la superficie no va a cambiar lo que está construyendo en las raíces. Déjame explicártelo de una manera que lo vas a entender completamente. Imagínate que hay un árbol, y ese árbol tiene frutos que no te gustan. Frutos amargos, frutos que representan las cosas que no quieres en tu vida, relaciones que te duelen, dinero que nunca alcanza, oportunidades que siempre pasan de largo, salud que se deteriora, sueños que parecen reservados para otros. Ahora tú puedes pasar toda tu vida arrancando esos frutos uno por uno. Puedes afanarte en quitarlos, en decirte que ya no los quieres, en poner frases motivadoras encima de ellos, pero mientras las raíces sigan siendo las mismas, el árbol va a seguir produciendo los mismos frutos, siempre, porque los frutos no son el problema. Las raíces son el problema. Y las raíces se llaman creencias. Y ahora viene la parte que me tomó más tiempo entender, y que cuando la entendí sentí como si alguien hubiera prendido una luz en un cuarto que llevaba décadas a oscuras. Nuestras creencias no son nuestras, o al menos la mayoría de ellas no lo son. Las heredamos, nos las dieron, nos las pusieron encima como si fueran una segunda piel, tan temprano en nuestra vida que ya no somos capaces de distinguirlas de quienes realmente somos. Tu abuela las tenía, tu madre las asumió sin cuestionarlas, y tú las recibiste como verdades absolutas sobre cómo funciona el mundo, sobre lo que mereces, sobre lo que es posible para alguien como tú,
Y el problema con las creencias limitantes no es que existan, el problema es que nadie las cuestiona. Todo el mundo las ve como la realidad, las asume, las confirma, y luego construye una vida entera alrededor de ellas sin darse cuenta de que podría estar viviendo algo completamente diferente. Pero hay algo que quiero que sepas antes de continuar, porque lo que viene ahora es lo que realmente importa. Y es lo que nadie te dice cuando habla de manifestación. Todos te hablan de lo que quieres conseguir. Nadie te habla de los miedos que tienes alrededor de conseguirlo. Y esos miedos, esa lista de cosas que te aterrorizan sobre lograr lo que más deseas, esa es la información más valiosa que tienes. Eso es el mapa, eso es lo que te está frenando. Y mientras no lo veas, mientras no lo pongas en la mesa, mientras sigas tratando de ignorarlo con la esperanza de que si no lo miras no existe, seguirás caminando hacia tu sueño con el freno de mano puesto. Así que voy a pedirte algo. Ahora, hoy, no mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo o más energía o más claridad. Ahora, quiero que tomes una libreta, o el bloc de notas de tu teléfono, o lo que tengas a mano, y quiero que hagas dos listas. La primera es sencilla, porque todos sabemos lo que queremos. Escribe todo, con lujo de detalles. No solo que quieres dinero, sino cuánto, para qué, cómo se vería tu vida con ese dinero. No solo que quieres amor, sino cómo es esa persona, cómo se siente a tu lado, qué conversaciones tienen, cómo te hace sentir cuando estás con ella. No solo que quieres salud, sino qué significa tener salud para ti, cómo se mueve tu cuerpo cuando está bien, cómo duermes, cómo te despiertas, qué eres capaz de hacer. Esa lista es fácil, la haces en minutos. La segunda lista es la que cambia todo, y es la que muy poca gente se atreve a hacer. Escribe al lado de cada cosa que quieres, qué te da miedo de conseguirlo, qué perderías, qué cambiaría, qué crees que pasaría si realmente lo tuvieras. Y observa lo que sale, porque lo que va a salir no es aleatorio, lo que va a salir son tus heridas más profundas. Lo que va a salir es la historia que te has estado contando sobre ti mismo durante años, tal vez décadas, y cuando lo veas escrito, cuando lo tengas frente a ti en blanco y negro, algo cambia, porque ya no es una sombra que te persigue en la oscuridad, ya es algo que puedes ver, tocar, enfrentar. Por ejemplo, imagínate que escribes que quieres ser el mejor en tu campo. Quieres ese reconocimiento, esa visibilidad, ese impacto. Y luego escribes qué te da miedo de conseguirlo, y lo que sale es miedo a que mi pareja se aleje porque ya no tendré tiempo para ella. Miedo a que la gente me critique, a que me juzguen, a que crean que me volví arrogante. Miedo a fracasar en público después de haber subido tan alto. Miedo a que el éxito traiga problemas que no sé cómo manejar. Ahora ya tienes algo concreto. Ya no es solo una sensación vaga de que algo te frena. Ya puedes ir a tu pareja y decirle, mira, esto es lo que quiero, y esto es lo que me aterra de quererlo. ¿Cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo construimos esto sin que nos cueste lo que más nos importa? Puedes hablar con un terapeuta sobre esos miedos específicos. Puedes hacer un plan, puedes dejar de ignorarlos y empezar a atravesarlos. Y esto me lleva a algo que cambió profundamente la forma en que veo el éxito, porque hay una frase que escuché y que me dejó pensando durante días y que necesito compartirte porque creo que puede hacer lo mismo contigo. Eres merecedor de todos los sueños que quieres, absolutamente todos. No hay ningún sueño que sea demasiado grande para ti, ninguno que estés destinado a no alcanzar, ninguno que sea exclusivo de otras personas pero no de ti. Mereces todo eso, sin excepción, pero tu versión actual no es suficiente para sostenerlo. Y sé que eso suena duro. Sé que a primera instancia puede sentirse como una crítica, como un golpe, pero escúchame, esto no es un insulto. Esto es la verdad más amorosa que alguien puede decirte, porque significa que el camino hacia lo que quieres no es un camino de esperar, de pedir, de visualizar y quedarte quieto. Es un camino de convertirte, de desarrollar las habilidades, la mentalidad, la capacidad emocional, la estructura interna que necesitas para poder no solo conseguir lo que deseas, sino para poder sostenerlo una vez que llegue. Piénsalo así. Si mañana te dieran 10 millones de euros sin que hayas desarrollado la mentalidad para manejarlo, sin que hayas trabajado en tu relación con el dinero, sin que hayas sanado las creencias que tienes sobre la abundancia, ¿qué crees que pasaría? La estadística lo demuestra. La mayoría de las personas que ganan grandes cantidades de dinero de forma repentina, a través de la lotería, de herencias inesperadas, las pierden en un tiempo relativamente corto, no porque el dinero sea difícil de mantener, sino porque el dinero siempre va a buscar el nivel de conciencia de quien lo tiene. Si tu nivel de conciencia está calibrado para cierta cantidad, ahí se va a quedar. Si quieres más, necesitas crecer primero, y esto aplica para todo, para el amor, para la salud, para el éxito profesional, para las oportunidades. Todo llega al nivel de quien eres, no al nivel de lo que deseas.
y la brecha entre esos dos lugares, esa es la distancia que tienes que recorrer. Recuerdo algo que me marcó profundamente cuando lo escuché, y tiene que ver con la historia de alguien que quería ser conferencista. Esta persona tenía el sueño, tenía el deseo, tenía la certeza interna de que eso era para ella, pero los correos no llegaban, las invitaciones no aparecían. Y en lugar de entender que el problema no era la falta de oportunidades, sino la falta de preparación, esta persona se enojaba. Se preguntaba por qué el universo no le enviaba lo que pedía, y la respuesta era simple pero incómoda, porque no estaba lista. No porque no fuera capaz, no porque no tuviera talento, sino porque el talento sin preparación es potencial sin camino. Y el universo no envía grandes escenarios a personas que aún no han construido lo que necesitan para estar en esos escenarios. Entonces esta persona decidió hacer algo diferente. Buscó a alguien experto en entrenamiento para hablar en público. Invirtió tiempo y dinero en desarrollar la habilidad. Trabajó en la presentación, en el vestuario, en el guión, en la respiración, en el manejo de la energía antes de salir al escenario. Y cuando ya tenía todo listo, cuando el trabajo interno y externo estaba hecho, fue entonces que llegó la oportunidad. Y no llegó una oportunidad pequeña. Llegó la oportunidad de cerrar uno de los eventos de mujeres más importantes del país, en uno de los auditorios más grandes, la primera vez, y en ese momento entendió algo que yo también quiero que entiendas tú. Cuando estás listo y pides, las cosas pueden salir mucho mejor de lo que jamás imaginaste. Cuando estás listo y pides, grábate eso, porque hay una diferencia monumental entre pedir desde la carencia, desde el miedo, desde el por favor universo ya, y pedir desde la preparación, desde la certeza, desde el estoy listo, ya hice mi parte, ahora tú haces la tuya. Pero ahora quiero hablarte de algo que me parece incluso más importante que la manifestación en sí misma, porque hay un concepto que funciona como el suelo desde el que todo lo demás crece, y es el merecimiento. No el merecimiento que te dices en voz alta porque leíste que tienes que hacerlo, el merecimiento que sientes en el cuerpo, el que vive en las decisiones que tomas, el que se refleja en los límites que pones, en las personas que permites en tu vida, en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie más está mirando. Y aquí viene algo que quiero que escuches muy bien. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? No cuando le preguntas a otros qué piensan de ti, no la imagen que proyectas hacia afuera, sino ese diálogo interno, ese ruido constante que está sonando en el fondo de tu mente todo el tiempo. ¿Qué dice? Porque te garantizo que no le hablas a nadie tan mal como te hablas a ti mismo, y lo normalizamos de una manera que me parece aterradora. Nos equivocamos y nos insultamos. Nos miramos en el espejo y nos criticamos. Nos ponemos en situaciones difíciles y nos decimos que somos tontos, que somos un desastre, que deberíamos haber sabido mejor. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos que merecemos cosas buenas. El proceso que usas para llegar a tu objetivo define cómo te vas a sentir cuando llegues. Si todos los días que vas al gimnasio te miras al espejo y te dices cosas horribles sobre tu cuerpo, puede que un día llegues al peso que querías, pero no vas a sentirte bien ahí, porque el proceso fue de violencia, no de amor. Pero si cada día que haces ejercicio lo haces desde el amor que le tienes a tu cuerpo, desde la gratitud por lo que ese cuerpo puede hacer, desde el deseo genuino de cuidarlo porque te importa la vida que quieres vivir, entonces cada paso del camino ya es el destino. Y cuando llegues donde querías llegar vas a sentirlo de una manera completamente diferente. Procesos amorosos llevan a resultados amorosos. Y esto aplica para el dinero también, porque hay una diferencia enorme entre generar dinero desde el miedo a no tener suficiente y generarlo desde el amor por lo que haces. El dinero que viene del miedo siempre sabe a poco, siempre genera más ansiedad, siempre parece que podría irse en cualquier momento. Porque energéticamente fue creado desde la carencia, y la carencia no sabe producir abundancia real, solo produce más hambre. Pero cuando generas dinero desde algo que amas, desde algo que te hace bien y que hace bien a otros, desde algo en lo que el tiempo se te pasa volando porque estás completamente vivo mientras lo haces, ese dinero tiene otro peso, esa abundancia tiene otra textura, y además, se multiplica de una manera diferente porque está construida sobre algo sólido, no sobre el miedo de que si paras todo se derrumba. Ahora hablemos de algo que a mucha gente le resulta incómodo hablar, pero que yo creo que es fundamental. Hablemos de las relaciones. Hablemos del amor. Hablemos de por qué seguimos eligiendo lo mismo una y otra vez, aunque sepamos que nos hace daño. Hay una frase que me parece de las más poderosas que he escuchado en mi vida sobre este tema. Aceptamos el amor que creemos merecer, no el amor que queremos. El amor que creemos merecer. Y esa distinción lo cambia todo. Porque tú puedes decir que quieres una relación tranquila, amorosa, segura, basada en el respeto y la comunicación. Y al mismo tiempo elegir, una y otra vez,
a personas que gritan, que ignoran, que no están disponibles, que no saben darte lo que necesitas. Y la pregunta no es por qué esas personas son así, la pregunta es por qué tú las eliges, por qué te resultan familiares, por qué en algún nivel, aunque te duelan, se sienten como en casa. Y la respuesta siempre tiene que ver con lo que aprendiste que era el amor cuando eras pequeño. Si quien más te amó fue también quien más te lastimó, aprendiste que esas dos cosas van juntas, que el amor duele, que el amor grita, que el amor a veces no está disponible, que tienes que ganarte el amor siendo suficientemente bueno, suficientemente obediente, suficientemente invisible. Y eso que aprendiste se convirtió en el mapa con el que navegas todas tus relaciones adultas. No porque seas masoquista, no porque no quieras algo mejor, sino porque el cerebro humano siempre prefiere lo familiar sobre lo desconocido, aunque lo desconocido sea mejor, aunque lo desconocido sea exactamente lo que necesitas. Porque lo familiar, aunque duela, al menos lo conoces, al menos sabes cómo sobrevivirlo. Lo desconocido, aunque sea bueno, puede ser aterrador. Y por eso cuando llega alguien que realmente te cuida, que realmente está disponible, que realmente te quiere sin condiciones, a veces lo alejas, a veces buscas el drama donde no lo hay, a veces saboteas lo bueno porque no sabes cómo recibirlo, porque una parte de ti no cree que sea real. Una parte de ti está esperando que se acabe, que resulte ser una mentira, que en algún momento te demuestren que en realidad no mereces esto. El amor no es adrenalina. Eso es algo que necesito que escuches. El amor real no es ese huracán de emociones intensas, esa montaña rusa de altibajos, esa sensación de que no puedes respirar sin esa persona pero tampoco puedes respirar a su lado. Eso no es amor. Eso es apego ansioso disfrazado de pasión. Eso es la herida buscando repetirse. El amor real también es calma. El amor real es paz. El amor real es poder ser completamente tú mismo sin miedo al juicio, sin miedo al abandono, sin miedo a que si muestras tu parte más vulnerable la otra persona salga corriendo. El amor real es ese lugar seguro desde el que te atreves a crecer, a equivocarte, a cambiar, porque sabes que no vas a perder a esa persona por hacerlo. Y para poder recibir ese tipo de amor, necesitas creer que lo mereces. No en abstracto, no como una frase que te dices, sino en el cuerpo, en las decisiones, en los límites que pones, en la forma en que te relacionas contigo mismo primero. Y los límites, precisamente, son una de las herramientas más poderosas que tenemos, no solo en el amor, en todo. Los límites son la forma más concreta de decirle al universo lo que aceptas en tu vida y lo que no. Si permites que las personas más cercanas a ti te traten de formas que te duelen, si permites que te hablen mal, que te ignoren, que te minimicen y no dices nada, lo que estás comunicando no es paciencia, lo que estás comunicando es que eso está bien, que eso es lo que mereces. Y el universo, la energía, la vida, escucha eso y te envía más de lo mismo. Los límites no son muros, no son formas de alejarte de la gente, son la forma más amorosa de relacionarte con el mundo porque son honestos, dicen la verdad sobre lo que necesitas y lo que no puedes aceptar. Y cuando aprendes a ponerlos, cuando practicas esa habilidad que a muchos de nosotros nunca nos enseñaron, empiezas a ver cómo las relaciones en tu vida se transforman. Algunas mejoran porque la otra persona respeta ese límite y la relación crece, y otras simplemente se van, porque no eran para ti, y ambas cosas están bien. Ambas cosas son parte del proceso. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el dinero de una manera que tal vez nunca has considerado. Porque cuando hablamos de elevar nuestra energía financiera, de atraer abundancia, de crear prosperidad, hay una técnica que a mucha gente le parece demasiado simple para ser real. Y es justamente eso lo que la hace tan poderosa. Necesitas sentir el dinero que quieres, no solo pensarlo, porque el dinero como número es frío, es transaccional, no produce nada en ti emocionalmente. Puedes decirte 10.000 euros, 100.000 euros, 1.000.000 de euros y probablemente no sientas nada, porque tu cerebro no puede conectar con esos números de forma visceral. Pero si en cambio te preguntas qué pasaría en tu vida concreta con esa cantidad de dinero, si te imaginas cómo serían tus vacaciones, cómo sería tu casa, cómo te despertarías por las mañanas, qué libertad tendrías para elegir cómo pasar tu tiempo, entonces algo cambia, entonces tu cuerpo empieza a entender, entonces la emoción aparece, y la emoción es el combustible de la manifestación. Así que no te digas que quieres una cifra, investiga lo que esa cifra haría posible. Si quieres comprarte un coche, no te quedes en el modelo y el precio. Ve al concesionario, tócalo, siéntate adentro, huele el interior, haz la prueba de manejo, siente cómo se mueve bajo tus manos, llévalo a tu mundo sensorial, a tu experiencia corporal, y entonces verás cómo eso que parecía un deseo abstracto empieza a sentirse como algo que ya es tuyo, que solo está esperando que hagas lo que hace falta para que llegue. Si quieres irte de vacaciones a un lugar específico,
No te conformes con ver fotos en Instagram. Investiga los vuelos, busca el hotel exacto donde quieres quedarte, la habitación específica que quieres, la vista que quieres tener desde la ventana. Calcula cuánto costaría todo. Averigua en qué época del año es mejor ir. Planifica los días y luego imprime esas imágenes. Ponlas donde las veas todos los días y observa cómo eso que parecía un sueño vago se convierte en un plan y cómo ese plan empieza a activar en ti las acciones, las decisiones, las conversaciones que necesitas tener para hacerlo realidad. Esto es lo que hace el Vision Board cuando está bien hecho. No se trata de buscar imágenes bonitas en Pinterest de cosas que no significan nada para ti. Se trata de poner frente a tus ojos, de la manera más específica y personal posible, lo que genuinamente quieres, y lo más poderoso de todo, más poderoso que cualquier imagen de Internet, es una foto tuya en un momento en que ya viviste algo de lo que quieres volver a experimentar. Porque esa imagen carga tu energía, tu historia, tu emoción. Y cuando la miras, no estás mirando un deseo, estás mirando una prueba de que es posible. Recuerdo que alguien me contó que cuando hizo su primer vision board serio antes de publicar su primer libro, imprimió una imagen de lo que sería una portada con su nombre, la recortó, la pegó, y durante meses la vio todos los días, pero lo que no sabía era que en esa imagen que había encontrado en internet, la imagen del manuscrito que había modificado para poner su nombre, había un detalle que pasó por alto, un logotipo, el logotipo de la editorial con la que soñaba trabajar. Estaba ahí desde el principio. Estaba ahí antes de que la editorial la contactara. Estaba ahí antes de que todo sucediera, y cuando lo vio por primera vez, meses después de que ya todo se había hecho realidad, sintió algo que no se puede describir fácilmente. Esa certeza de que el universo estaba trabajando mucho antes de que ella pudiera verlo. Esa sensación de que cuando pides con claridad, con intención, con preparación y con fe, hay fuerzas mucho más grandes que tú que se alinean para ayudarte. Pero aquí viene algo importante. Algo que quiero que no olvides, porque sería muy fácil escuchar todo esto y concluir que la manifestación es magia, que solo tienes que pedir y esperar, que el universo va a hacer todo el trabajo mientras tú te quedas cómodo soñando. Y no es así, nunca ha sido así. La manifestación no reemplaza la acción. La manifestación sin acción es fantasía. La visualización sin preparación es un ensayo que nunca sube al escenario. Lo que la manifestación sí hace, lo que el pensamiento claro y enfocado sí produce, es dos cosas concretas. La primera es que te alinea internamente, cuando sabes con claridad lo que quieres, cuando lo has visualizado, cuando lo has sentido, cuando le has dedicado tiempo y atención, tu cerebro empieza a buscar, de forma activa y a veces inconsciente, las oportunidades, las conexiones, las ideas que te llevan en esa dirección. El cerebro tiene una función que se llama sistema de activación reticular. Y básicamente filtra la realidad según lo que le dices que es importante. Cuando le dices que algo es importante, empieza a verlo en todas partes. Oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que antes no podías ver. Y la segunda cosa que hace la manifestación es que te prepara emocionalmente para recibir lo que viene. Porque si no estás internamente listo para recibir algo, aunque llegue frente a ti, no lo vas a poder tomar. Lo vas a rechazar, lo vas a sabotear, o simplemente no lo vas a ver. La claridad interna crea espacio para que las cosas externas puedan suceder, pero también hay algo de lo que necesito hablarte que tiene que ver con el momento en que las cosas se ponen difíciles. Porque es fácil mantener la energía alta cuando todo va bien. Es fácil visualizar y mantener la fe cuando las cosas fluyen. La verdadera prueba viene cuando no fluyen, cuando las circunstancias son difíciles, cuando la vida te golpea de formas que no esperabas y que no pediste. Recuerdo el peso de seguir adelante cuando alguien muy cercano a mí estaba enfermo, cuando el mundo se sentía inestable y el futuro incierto. Y en esos momentos la pregunta no es si tienes ganas de seguir, la pregunta es si tienes claro el por qué. Porque cuando el por qué es suficientemente fuerte, el cómo siempre aparece. Cuando sabes para qué estás haciendo lo que haces, más allá del resultado, más allá del éxito, más allá del reconocimiento, sino por el puro amor a lo que estás construyendo y al impacto que tiene en la vida de otros, entonces puedes seguir incluso cuando todo en ti quiere parar. Y seguir en esos momentos no es terquedad, no es ignorar el dolor, es entender que las oportunidades no esperan, es entender que la vida sigue avanzando y que si tú eliges parar, no se detiene para ti. Y a veces, las cosas más importantes que construyes en tu vida, las construyes en tus momentos más difíciles. No a pesar del dolor, sino con él. Pero hay algo más que quiero decirte sobre la disciplina. Porque creo que es una de las palabras más mal entendidas que existen. La disciplina no es castigarse. La disciplina no es privarse. La disciplina no es fuerza de voluntad ejercida desde el miedo a las consecuencias. La disciplina es el mayor acto de amor que puedes hacer por tu propia vida. Cuando eres disciplinado, cuando mantienes tus hábitos aunque no tengas ganas,
Cuando vas al gimnasio no porque te odies y no vas, sino porque te amas lo suficiente como para cuidar tu cuerpo. Cuando trabajas en tu proyecto aunque estés cansado porque crees en lo que estás construyendo. Cuando eliges las conversaciones que te nutren aunque a veces sean incómodas, eso no es restricción. Eso es libertad. Porque la libertad real no la da hacer lo que quieres en cada momento. La libertad real la da haber construido, con tiempo y disciplina, una vida en la que puedes elegir. La mente de alguien disciplinado es diferente. Cuando te sientes mal, cuando no quieres levantarte, cuando todo en ti dice que mejor esperas a mañana, el hábito te lleva igual, no porque seas un robot, sino porque construiste algo más grande que el estado de ánimo del momento. Construiste una identidad, y esa identidad dice, soy alguien que hace esto, independientemente de cómo me sienta, porque me lo debo a mí mismo. Y de ahí vienen las mejores cosas, de ahí vienen las oportunidades que parecen caídas del cielo. De ahí viene la vida que otros ven desde fuera y dicen, qué suerte tiene, sin saber todo lo que fue construido en silencio, en los momentos donde nadie miraba, en los días donde había mil razones para parar y siguió de todas formas. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el espacio físico donde vives, porque esto es algo que muy poca gente considera cuando habla de manifestación y de bienestar. Y es que el espacio que habitas tiene energía. Tu casa, tu cuarto, tu oficina, el lugar donde te refugias del mundo, ese espacio te afecta de manera constante, aunque no te des cuenta. Y puede hacerte bien o puede hacerte daño. Piénsalo un momento. Hay lugares donde entras y te sientes bien inmediatamente. Hay algo en el aire, en la luz, en la disposición del espacio, que te dice que puedes respirar, que estás bien, que puedes ser tú mismo. Y hay otros lugares donde entras y algo en ti se tensa, algo en ti quiere salir, algo en ti no puede relajarse del todo. Eso no es imaginación. Eso es la respuesta de tu sistema nervioso al entorno en el que está. Y si el entorno en el que pasas la mayor parte de tu tiempo está lleno de cosas que te recuerdan el dolor, que te anclan en el pasado, que te conectan con versiones de ti mismo que ya no quieres ser, ese entorno está trabajando en tu contra todo el tiempo. Por eso es importante que tu casa sea intencional, que lo que está en ella esté porque lo elegiste conscientemente, que lo que cuelga en tus paredes te inspire, no te pese, que los objetos que tienes a tu alrededor estén conectados con la vida que quieres, no con la que estás tratando de dejar atrás. No se trata de tirar todo y empezar de cero. Se trata de preguntarte cada vez que ves algo en tu espacio, ¿qué me produce esto? ¿Me suma o me resta? ¿Me inspira o me agota? ¿Me conecta con quien quiero ser o me ancla en quien ya no soy? Y si hay algo que cuando lo ves te provoca dolor, que trae recuerdos que no te hacen bien, que te conecta con versiones de ti mismo que ya no te sirven, tienes el derecho, y yo diría que la responsabilidad hacia ti mismo, de quitarlo de tu vista. No para negar lo que pasó, no para fingir que ciertos capítulos de tu vida no existieron, sino para hacer espacio, para que lo nuevo pueda llegar a un lugar que está listo para recibirlo. Ahora quiero ir a algo que me parece uno de los conceptos más liberadores de todo lo que he aprendido sobre este tema. Y tiene que ver con las creencias y con cómo cambiarlas, porque mucha gente piensa que cambiar una creencia es un proceso largo, difícil, que requiere años de terapia, que es complicado y doloroso, y a veces sí requiere tiempo y acompañamiento. Pero la mecánica básica es más simple de lo que crees. Una creencia no es la verdad. Una creencia es solo una historia que se ha repetido tantas veces que se siente como la verdad, nada más. Y si una historia que se repite puede convertirse en creencia, entonces una historia diferente, repetida con suficiente frecuencia y respaldada por evidencia concreta, puede reemplazarla. El proceso tiene 4 pasos. Primero, identificas la creencia, la sacas de las sombras, la nombras, la escribes. No la juzgas, solo la miras. Segundo, creas una creencia nueva, una que sea verdadera para ti, que puedas sostener, que apunte hacia donde quieres ir. No tiene que ser un salto enorme. Puede ser un paso pequeño hacia una historia diferente. Tercero, buscas evidencia real de que esa nueva creencia es posible. Historias de personas que lo vivieron, situaciones que lo demuestran, momentos de tu propia vida en que algo similar fue verdad, porque el cerebro necesita evidencia para actualizar su mapa de la realidad. Y cuarto, cuando la creencia antigua regrese, porque va a regresar, la confrontas con esa evidencia, una y otra vez, hasta que la nueva historia se vuelva más fuerte que la antigua. Y aquí hay algo que quiero que entiendas sobre el sistema de creencias. Nuestras creencias crean nuestra realidad, no de forma mística, sino de una manera muy concreta. Porque nuestras creencias determinan las decisiones que tomamos, y nuestras decisiones determinan los resultados que obtenemos. Si creo que las oportunidades no son para mí, voy a relacionarme con el mundo desde esa convicción.
Voy a interpretar cada puerta cerrada como confirmación de lo que ya creo. Voy a dejar pasar las puertas abiertas porque no las veo, o porque creo que no son para mí, o porque en el fondo tengo miedo de lo que habría al otro lado si las atravesara. Y lo mismo pasa con el dinero, con el éxito, con la salud, con todo. Los resultados que tienes ahora mismo en tu vida son el reflejo de lo que crees, no de lo que mereces, no de lo que eres capaz, sino de lo que crees que es posible para ti. Y si quieres resultados diferentes, necesitas creencias diferentes. Punto. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el círculo de personas que tienes alrededor. Porque hay algo que se me hace fundamental y que creo que muchos subestimamos. Un sueño es frágil. Un sueño es algo que acabas de traer al mundo, que todavía no tiene raíces, que todavía no tiene estructura. Y si se lo muestras a la persona equivocada, puede romperse antes de tener la oportunidad de crecer. No todo el mundo que te quiere sabe cómo cuidar tus sueños. Hay personas que te aman genuinamente, pero que su propio miedo, su propia experiencia de fracaso, su propia visión limitada de lo que es posible, les hace decirte cosas que no te ayudan, que te ponen obstáculos donde tú ves caminos, que te recuerdan todos los riesgos sin ver ninguna de las posibilidades. Y tú no necesitas alrededor personas que no te critiquen. Eso sería vivir en una burbuja de aprobación que tampoco te hace crecer. Necesitas personas que cuando les compartas tus sueños, los hagan suyos, que se emocionen contigo, que te pregunten cómo lo van a hacer juntos, que te pasen el contacto del mentor, del maestro, de quien sea que pueda ayudarte a llegar ahí. Eso es lo que necesitas cerca. Y si en este momento no tienes esas personas, si cuando miras a tu alrededor ves que nadie en tu círculo te inspira a crecer, eso no es una condena, es información. Es la señal de que necesitas ampliar tu mundo, buscar nuevas referencias, exponerte a historias que expandan lo que crees que es posible. Porque somos, en gran medida, el promedio de las historias que escuchamos, de los ejemplos que tenemos cerca, de lo que normalizamos como posible o imposible. Hay algo más que quiero decirte sobre la gratitud, porque creo que es una práctica que se menciona tanto y se explica tan poco que para muchos se ha convertido en otro ritual vacío. La gratitud no es solo decir gracias. La gratitud practicada de verdad es una reconfiguración de lo que le das importancia, porque lo que agradeces genuinamente crece en tu vida. No metafóricamente, concretamente. Porque cuando estás genuinamente agradecido por algo, le prestas atención, y lo que recibe tu atención crece en tu percepción y en tu realidad. Cuando estás en una espiral de cosas malas, cuando un problema genera otro problema que genera otro, eso también es energía enfocada. En ese caso, en el problema. Y la energía enfocada en el problema atrae más del problema. No porque seas una víctima del universo, sino porque cuando estás en esa frecuencia de escasez, de que todo va mal, tu cerebro filtra la realidad para confirmar esa historia. Y la forma de salir de esa espiral no siempre es un acto dramático de cambio. A veces, muchas veces, es un acto pequeño, tan pequeño como elegir una canción que te hace sentir bien, porque esa canción te conecta con una emoción diferente. Y esa emoción diferente te lleva a una decisión diferente. Y esa decisión te lleva a un resultado diferente. Un efecto dominó hacia adelante. El primer acto de amor, por pequeño que sea, puede transformar una vida entera. Y ahora quiero hablar de algo con lo que quiero cerrar, porque me parece la síntesis de todo lo que hemos recorrido juntos en este tiempo. Tiene que ver con el éxito como concepto, porque creo que la mayoría de nosotros perseguimos una idea del éxito que no es realmente nuestra. Perseguimos el éxito que nos enseñaron que debíamos querer, el coche que se supone que hay que tener, la boda que se supone que hay que hacer, la casa en el vecindario donde se supone que hay que vivir, el puesto de trabajo que se supone que hay que tener para que otros te respeten, el cuerpo que se supone que hay que tener para que te deseen, el número de seguidores que se supone que hay que tener para que tu trabajo valga. Y hay personas con toda esa lista completa que son profundamente infelices. Y hay personas que no tienen ninguna de esas cosas pero que viven desde un lugar de plenitud, de propósito, de amor genuino por lo que hacen, que tienen una vida que envidiarías si pudieras verla desde adentro. La diferencia no está en los logros, está en la energía desde la que los crearon. Y en si esos logros son realmente suyos o si son la versión de éxito que alguien más definió para ellos. Tu éxito no se mide por lo que consigues, se mide por la energía desde la que lo creas. Eso significa que el camino importa tanto como el destino, que cómo llegas importa tanto como llegar, que la persona en la que te conviertes durante el proceso es el verdadero logro. Porque esa persona, esa versión de ti que fue capaz de construir algo desde el amor, desde la claridad, desde la disciplina y la fe, esa persona es el fundamento de todo lo que viene después. Y lo que viene después, si sigues construyendo desde ese lugar, siempre va a ser más grande de lo que puedas imaginar desde donde estás ahora. Siempre. Porque no puedes imaginar lo que todavía no eres capaz de ser.
Pero en la medida en que creces, en que te expandes, en que te atreves a soñar más grande, el horizonte también crece. Los sueños de hoy son el piso de mañana. Así que si hay una cosa con la que quiero que te quedes de todo esto, es esta. Date permiso de soñar. Date permiso de creer que lo que quieres es posible para ti, no para otros. Para ti, date permiso de hacer la lista de lo que quieres y de hacer también la lista de lo que te da miedo de conseguirlo. Date permiso de prepararte, de convertirte, de crecer hacia lo que deseas en lugar de solo esperarlo. Date permiso de elegir las personas que van a estar cerca de esos sueños. Date permiso de hacer de tu espacio, de tu cuerpo, de tu mente, de tu vida, un lugar que esté a la altura de lo que mereces. Y mereces más de lo que crees. Siempre has merecido más de lo que crees. Siempre has merecido más de lo que crees. La pregunta no es si el universo está dispuesto a dártelo. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibirlo. Si estás dispuesto a hacer el trabajo interno que hace falta para estar listo cuando llegue. Si estás dispuesto a cambiar las creencias que te han tenido pequeño. Si estás dispuesto a poner límites donde hacen falta. Si estás dispuesto a tratarte con el mismo amor que le pides al mundo que te tenga. Porque la manifestación empieza ahí, no en el tablero de visión, no en la afirmación de la mañana, empieza en el momento en que decides, de verdad, con todo lo que eres, que tu vida merece ser vivida desde el amor y no desde el miedo, que tus sueños merecen tu atención y tu preparación, que tú mereces el mejor esfuerzo que puedas dar. Ese momento puede ser ahora, puede ser hoy, puede ser en los próximos 5 minutos cuando termines de leer esto y decidas hacer algo diferente, algo pequeño, tan pequeño como elegir una canción, tan pequeño como escribir esa lista, tan pequeño como mirarte al espejo esta noche y decirte hoy te quiero. Porque de eso pequeño, si lo haces con constancia, con amor, con la decisión de seguir aunque no tengas ganas, de seguir aunque nadie te esté mirando, de seguir porque te lo debes a ti mismo, de eso pequeño se construyen vidas extraordinarias, y la tuya puede ser una de ellas. Estoy completamente seguro de eso. Y ese 5% que sí llega, que sí construye, que sí se atreve, empieza exactamente aquí, exactamente con lo que acabas de leer, exactamente con la decisión que estás a punto de tomar. Bienvenido al otro lado.